Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los autotransformadores y terminaremos haciendo una pequeña práctica de simulación. Esperamos les quede claro lo que vamos a ver y comenzamos. El concepto: un autotransformador es un transformador especial, ya que tiene un único devanado que actúa a la vez de primario y de secundario. Puede ser concebido como un transformador con un solo bobinado con sus dos bornes accesibles y con un tercer borne accesible que conecta con una toma intermedia del bobinado y el cuarto borne común a alguno de los dos primeros. En otras palabras, serían dos bobinados conectados de tal manera que tienen dos de sus cuatro bornes accesibles conectados en común. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un transformador en el cual sus bobinas primaria y secundaria están conectadas de cierta forma en serie, lo que nos permitiría un voltaje a la salida aumentado o reducido, pero en una pequeña cantidad. Por ejemplo, puede haber un autotransformador reductor que reduzca un voltaje de 120 solamente a 110 o a 100 volts, a diferencia de un transformador común que puede reducirnos un voltaje de 120 volts a 12 volts. Usos y aplicaciones. Los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia para interconectar circuitos que funcionen a tensiones diferentes, pero con una relación cercana. Por ejemplo, un circuito que funcione de 400 kV a 230 o que funcione de 138 kV a 66 kV. En la industria se utilizan para conectar maquinaria fabricada para tensiones nominales diferentes a las de la fuente de alimentación. Por ejemplo, en las fábricas se suelen utilizar motores que se alimentan con una alta tensión. Puede ser, por ejemplo, dice aquí, una tensión que es de 480 volts para que funcione el motor, pero la fuente de alimentación es mayor a ese voltaje, en este caso 600. Se utiliza un autotransformador reductor que nos baja la tensión de 600 volts a 480. También se utilizan como un método de arranque suave para motores de inducción de tipo jaula de ardilla, los cuales se caracterizan por demandar una alta corriente durante el arranque. Cabe mencionar que los autotransformadores, a diferencia de los transformadores comunes, están diseñados para soportar una mayor tensión y una mayor corriente. Finalmente, en sistemas ferroviarios de alta velocidad existen métodos de alimentación duales, tales como el conocido 2x25 kV. En este, los transformadores de las subestaciones alimentan a más 25 kV a la catenaria, a menos 25 kV al feeder o alimentador negativo, y con la toma intermedia o neutra puesta al carril. Estas serían, digamos, que algunas de las aplicaciones que pueden tener, o que tienen, mejor dicho, los autotransformadores en la vida actual. Bien, sus diagramas eléctricos, del lado derecho podemos observar lo que es el autotransformador elevador, en el cual tenemos un voltaje L a la entrada y una salida de voltaje H, que si podemos notar aquí,
dado que las conexiones entre la bobina NC, o vamos a conocer bobina común, y la bobina serie, los voltajes de estas dos se suman para darnos el voltaje de salida, el voltaje H. En cambio, para el autotransformador reductor es el caso inverso. Nuestra fuente de alimentación se encuentra en el lado de BH y nuestra salida en este caso va a ser BL. A continuación vamos a ver las fórmulas que se emplean para definir el voltaje que se nos va a obtener en la salida, tanto de un reductor como de un elevador. Así que bien, pues vamos para allá. Ecuaciones generales. Nuestra primera ecuación nos denota la relación entre los voltajes y el número de vueltas que hay en cada bobina. Como ya mencioné, vamos a conocer la bobina común como BC o NC, refiriéndonos ya sea a su voltaje o a su número de vueltas, y BSE y NSE hacen referencia a lo que sería nuestra bobina que se encuentra en serie con la bobina común. Bien, nuestras ecuaciones de comportamiento o de voltaje de salida para el transformador reductor nos dice que el voltaje de salida BL, si lo recuerdan, en nuestro transformador reductor nuestro voltaje de salida es BL y nuestro transformador elevador es BH. Bien, para el caso del reductor vamos a dividir la relación de vueltas de la bobina común entre la suma de la relación de vueltas de la bobina secundaria en serie, más la relación de vueltas de la bobina común, esto multiplicado por BA. BA en este caso lo vamos a entender como el voltaje de la fuente. Bien, ahora el transformador elevador es el mismo caso, pero como pueden notar aquí tenemos una diferencia. En este caso se divide la suma de la relación de vueltas de la bobina en serie con la bobina común entre la relación de vueltas de la bobina común. Esto multiplicado por B, que es VB. En este caso es el mismo voltaje que conocemos del caso del transformador reductor, BA. Digamos, es el voltaje de la fuente que nosotros estamos proporcionando. Por ejemplo, puede ser una fuente de 120 volts, de 220, etcétera. Bueno, en general, BA y VB son los voltajes que conocemos o que nosotros estamos proporcionando. Digamos, vamos a conectar un autotransformador a reductor, que es el caso de BA, a una fuente de 120, ¿no? Ese 120 sería nuestro BA. Mismo caso para el transformador elevador. Vamos a conectar un transformador elevador a una fuente de 120. Nuestra fuente 120 sería VB. Y la relación de vueltas depende del transformador con el que estemos construyendo nuestro autotransformador. Digamos, lo podemos construir un autotransformador
elevador o reductor a partir de un transformador común con una relación 10:1 que originalmente nos daría, por ejemplo, un 10:1 reductor nos daría un voltaje a la salida de 12 volts. Bueno, antes de pasar al ejemplo práctico, digamos la simulación, veamos unas cuantas ventajas y desventajas que tienen los autotransformadores. Bueno, sus ventajas, en este caso mi lista del lado izquierdo, tenemos que por sus características viene a ser de un menor tamaño, por lo que generalmente ocuparía un menor espacio. Otra ventaja también es de que existe un menor flujo del campo y menor tamaño del núcleo de hierro, ya que en un solo núcleo se encuentran las ambas bobinas, perdón. Por tanto, se obtienen transformadores más livianos. Otra ventaja es que las pérdidas eléctricas son siempre menores a las pérdidas magnéticas. El autotransformador tiene también mayor rendimiento y genera más potencia que un transformador normal con especificaciones similares. Ahora bien, las desventajas de un autotransformador. La principal desventaja es que, a diferencia de los transformadores ordinarios, existe una conexión física directa entre el circuito primario y secundario, por lo que el aislamiento de la bobina primaria y secundaria básicamente se anula en ambos lados. También una desventaja es que existe el peligro del corte en una espira, lo que provocaría que el voltaje secundario se sometiera ante la tensión del primario. Y otra desventaja es de que la salida del transformador no está aislada con la entrada. Esto vuelve a ser inseguro a la persona que lo opera, pues al no estar aislada puede fácilmente sucumbir o ser propenso a generar un cortocircuito, y pues al operador, si no está preparado, esto le puede causar problemas. Y pues la última que tengo aquí apuntada dice: no tienen aislamientos los primarios y los secundarios. Ya es bastante redundante, pero hay que tenerlo bien en claro, pues es la principal desventaja que existe en este tipo de transformadores. Y muy bien, dicho esto, vamos a pasar a la simulación de las conexiones que se tendrían que hacer o se tienen que hacer para un autotransformador en un software de manera digital, simulada, vaya. Muy bien, vamos para allá. Bien, para la simulación, vamos a utilizar el software de diseño de circuitos de Multisim, y vamos a simular un autotransformador, tanto elevador como reductor, utilizando un transformador normal de una bobina primaria, una bobina secundaria, y analizando las conexiones necesarias para que este funcione como un autotransformador. Bien, lo primero que vamos a necesitar en nuestro programa Multisim es nuestra típica fuente de energía, fuente de voltaje alterno, nuestra conexión a tierra, porque al menos a mí no me deja simular si el circuito no está aterrizado a una tierra. Y vamos a insertar
un transformador 1P, 1S, el más básico, digámoslo así. Y eso es todo en cuanto a componentes. Vamos a tener listo por aquí un multímetro. Antes de hacer conexiones, hay que analizar cómo vamos a conectar. Bien, iniciamos analizando lo que es el diagrama eléctrico de un transformador normal. Y vamos a comenzar con lo que es un autotransformador elevador y vamos a hacer el análisis. Entonces, bien, si pueden notar, aquí tenemos lo que es NC, que es nuestro valor P, o en este caso nuestro valor de la fuente, que viene siendo el voltaje el voltaje o la relación de vueltas de la bobina primaria, o sea, lo que sería esta bobina. Bueno, vamos a cancelar para pasar a la siguiente imagen. Aquí yo tengo NC, aquí, y si vemos en este caso BL, rayos, lo rayé de más. En este caso nuestro BL o nuestro voltaje de la fuente está conectado directamente a la bobina primaria. ¿Se dan cuenta? Tanto el polo positivo de la fuente como el negativo están conectados directamente a la bobina primaria. Entonces podemos empezar a hacer conexiones aquí directamente para no tardarnos tanto. Hacemos la primera conexión, que nos dice que vamos a conectar directamente a la bobina primaria. Ahora bien, vamos al análisis de la bobina secundaria. En nuestra bobina secundaria tenemos que es BS y va a ser igual a NSE. Rayos, siempre lo rayos más. Bien, va a ser igual a NSE, ¿ok? Bien, ya que entendimos que va a ser lo mismo, nuestra bobina secundaria va a ser NSE. Pasamos a nuestra conexión aquí. En nuestra conexión aquí nos dice que la bobina NSE tiene el polo positivo conectado a nuestro indicador para medir el voltaje. Le hace esta parte, el polo positivo lo vamos a tomar como el polo de arriba por estética, digámoslo así. Y aquí hay un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta, es de que nuestra bobina secundaria está conectada al polo positivo de la bobina primaria. O sea, de nuestro polo negativo de la bobina, que vendría siendo este de aquí,
está conectado al polo positivo de la bobina primaria, que vendría siendo este de acá. Entonces realizamos esta conexión, tal como nos lo indica aquí nuestro circuito. Hacemos el cruce por acá, conectamos aquí. Para no revolvernos tanto, vamos a hacer esta conexión. Pues le vamos a cambiar el color porque nos está dando vueltas a la cabeza tanto cruce de colores rojos. Vamos a aceptar. Bueno, ya queda un poco más entendible. Hemos puenteado el polo negativo de la bobina secundaria, que viene siendo este de aquí, este que encerré en un lapicito, conectado o puenteado al polo positivo de la bobina primaria. Bien, esa es una. Ahora continuamos. Nos dice que para terminar de conectar, o para medir más bien nuestro voltaje de salida VH, debemos conectar conectar nuestra segunda punta del multímetro en el polo negativo de la bobina primaria. Entonces este lo vamos a conectar hasta acá, y así ya tendríamos lo que es un autotransformador elevador, que dada la relación de aquí, bueno, para no considerar relaciones ni nada tan directamente, vamos a demostrarlo matemáticamente. Conectamos nuestra tierra para que nos deje simular ahí. Pero antes de simular, vamos a hacer nuestra cuenta, ¿vale? Vamos a insertar un texto para escribir la fórmula, y tenemos que BH va a ser igual a déjenme recordarlo. Va a ser igual a las vueltas de la bobina secundaria más el número de vueltas de la bobina común todo esto, esta suma dividida entre el número de vueltas de la bobina común, y todo esto debe ir multiplicado por lo que es VB, que en este caso, como les mencioné en la explicación de las fórmulas, VB es el voltaje de la fuente que estamos tomando. En este caso son 120 volts. Bueno, ponemos VB va multiplicado por todo esto, ¿no? Aquí en este siguiente paso lo vamos a sustituir los valores que conocemos. Le decimos VB vale 120 volts y va a estar multiplicado por la suma de la relación. En este caso la relación la bobina secundaria está a 1 más el número de vueltas de la bobina común. En la bobina común tenemos 10 vueltas. Esto dividido entre 10 vueltas.
realizamos esta operación con la calculadora y obtenemos que nuestro voltaje de salida debe de ser de 132 volts. Esto es para un transformador elevador, ¿va? Elevador, ajá. Esto es lo que debería de arrojarnos nuestro multímetro. Ahora bien, abrimos nuestro multímetro y recordamos, estamos trabajando voltaje alterno. Entonces seleccionamos nuestro indicador de voltaje alterno y corremos la simulación. Y efectivamente, como nos dio nuestro cálculo, el voltaje de salida total del autotransformador es un voltaje mayor al de la fuente de alimentación y es equivalente a 132 volts. Ahora bien, procedamos a las conexiones para el autotransformador, reductor. Cerramos esto. Y vamos a borrar todo. Bueno, no, vamos a hacerlo aquí abajito. Vamos a desplazar esto un poco más hacia arriba. Y nos vamos a centrar en esta parte. Bien, hay que parar la simulación para que nos deje insertar componentes. Y nuevamente vamos a ocupar la fuente. Vamos a necesitar nuestra conexión de tierra y vamos a necesitar ok, aquí está el transformador 1P 1S. Ok, es todo lo que vamos a necesitar. Volvemos nuevamente, cierto, y nuestro multímetro para tomar la medida del voltaje final. Bien, esta vez vamos a analizar. Regresamos acá a nuestra imagen. Vamos a analizar las conexiones necesarias entre un transformador normal, que es el que hemos insertado a multisim, y un transformador reductor. Recordemos que en este caso nuestro transformador reductor está conectado como un VH. La fuente de alimentación está conectada como un VH. ¿Qué quiere decir esto? El polo positivo de la fuente llega a, como ya habíamos analizado, esta bobina de arriba es nuestra NSE, o sea, nuestra bobina secundaria. Recordemos aquí, ok, esta, nuestra bobina secundaria, es nuestra NSE. Ok, aclaremos eso. Y aquí nuestro transformador reductor, que es reductor, nos dice que nuestra fuente va a estar conectada, el polo positivo de nuestra fuente va a estar conectado hasta el polo positivo de la bobina secundaria, que es este polo de aquí. Bueno, vamos a encerrar. Aquí está mi lapicito, o sea,
Ok. Esta, me disculpa, nuestra bobina NSE, nuestra bobina secundaria, está conectada el polo positivo al positivo de nuestra fuente, que sería esta conexión de acá. Nuestro polo negativo de la bobina secundaria nuevamente está conectado en serie, conectado directamente al polo positivo de la bobina primaria. Nuestro polo negativo de la bobina secundaria lo vamos a aventar hasta San Juan de la Tristeza, acá conectado con la bobina primaria en el polo positivo. Y nos dice aquí que para nuestro voltaje, para medir nuestro voltaje, bueno, antes de eso, tenemos que la fuente, el lado negativo de la fuente, está conectado al negativo de la bobina común o de la bobina primaria. Entonces conectamos esto, vamos a mandar para acá arriba, aquí. Ahora, como esta está cruzada, bueno, hace rato la que estaba cruzada era esta la vamos a volver a cambiar de color. Esta vez le vamos a poner un blanco. Aceptar. Aplicar, aceptar. Bien. Y nos dice que vamos a tomar nuestra medida de la unión. Nuestro positivo de nuestro multímetro va a estar en la unión de en la unión de la polo negativo de la bobina secundaria, con el polo positivo de la bobina primaria. Y nuestro indicador negativo, nuestro polo negativo del multímetro, va a estar conectado al negativo de la bobina primaria. De esta forma quedaría conectado. De esta forma terminaríamos nuestras conexiones y solamente nos falta conectar a tierra. Asumimos que con esto ya debería de funcionar. Ahora vamos a hacer los cálculos. Nuevamente agregamos un texto. Y esta vez vamos a establecer que es la fórmula. Si se dan cuenta, lo que vamos a calcular es BL. Y BL nos dice que son el número de vueltas de la bobina común dividido, hay que ponerle aquí sus respectivos paréntesis para no confundirnos después, dividido entre el número de vueltas de la bobina secundaria o en serie más el número de vueltas de la bobina primaria. Todo esto va multiplicado nuevamente por BA. Bueno, en este caso BA. Los índices o subíndices BA o BB, en este caso yo los pongo como mayúsculas, son meramente para diferenciar el caso de que sea reductor o sea elevador el autotransformador con el que se está trabajando. Bien, procedemos a sustituir. En este caso NC tiene una relación igual de 10. Olvidamos sus paréntesis porque no confundirnos, no vaya a ser que hagamos jerarquía y nos salga un resultado equivocado, dividido entre NSE,
que es una relación de 1 más los 10 de la segunda, todo esto multiplicado por 120, que es el voltaje de la fuente que estamos considerando. Y todo este cálculo nos da de BL igual a 109.091 volts. Esta debería ser nuestro voltaje de salida, o el voltaje que nos debe marcar nuestro multímetro. Y este es un transformador reductor. Ok, separémoslo un poquito para que nos deje verlo, porque no lo veo. Ahí está. Nos debe dar 109.091 aproximadamente. Ya hemos conectado a tierra, ya están todas las conexiones. Seleccionamos nuestro multímetro. Igual no olviden, trabajamos en corriente alterna. Hacemos la modificación correspondiente y ponemos play. Y efectivamente, el valor que nos da nuestro voltaje de salida del autotransformador reductor se redujo a 109.091 volts. Bien, ya tenemos las conexiones. Ha llegado el momento de despedirnos. Bien, acomodemos esto un poco para que se entienda. Ok, mucho. Vamos a mover este para acá. Movemos este para acá. Con sus respectivos voltajes cada uno. Y bien, así es como se simularía tanto un autotransformador elevador como uno reductor. Vamos a ver si le puedo hacer un poco más de zoom para que se visualice mejor. Listo. Así es como serían entonces las conexiones de un transformador elevador, que es el primer caso, y un transformador reductor. Recordemos que es un autotransformador. Auto T. Igual acá abajo. Estamos hablando de un autotransformador reductor y elevador, que si se dan cuenta es básicamente un cambio, como lo dije en la explicación del concepto, es un cambio muy breve o demasiado pequeño en comparación de un transformador normal. Aquí lo que estamos viendo que nos hace digamos, el voltaje total nos hace una suma o una resta, dependiendo sea el caso, de lo que vendría siendo nuestro transformador, nuestra relación. Digamos, un transformador 10:1 divide el voltaje de entrada entre 10, de entrar 120 nos da 12. Si sumamos 12 más
120 de entrada nos da el 132 que obtuvimos aquí a la salida. Igual de este lado, solamente que de este lado sería con una pequeña variación de aproximadamente un voltaje si lo hacemos de esa forma tan directa, pero afortunadamente no lo hacemos así. Usamos la fórmula y la fórmula efectivamente nos dice que nuestro voltaje no es tan exacto como pensaríamos, de solamente restar 120 menos 12 nos daría 108. Si se dan cuenta, a 108 para 109 tenemos un volt y unas décimas de diferencia. Por eso nos basamos más a lo que son las fórmulas de funcionamiento, las fórmulas matemáticas. Ahí, como pueden ver, pues ya no tenemos, en nuestra fórmula nos arroja un valor y nuestra simulación nos da exactamente ese valor. Entonces pues, no hay mucho pierde. Bien, eso sería todo. Espero me hayan entendido y espero esto les sirva de algo. Muchas gracias, hasta luego.